y otros países y lugares de Latinoamérica. Bueno, como sabéis, tenemos un acuerdo de colaboración, una alianza firmada con Executrade México desde hace aproximadamente ya 2 años y medio, casi 3 años, con la cual, pues bueno, tenemos una serie de iniciativas, entre ellas la organización y la planificación de sesiones online gratuitas de webinars. Y la idea de estos eventos es un poco hacer una combinación entre lo que es la parte teórica de una solución o de una temática concreta y conocer y daros a conocer pues bueno, la aplicación práctica, uniendo lo que es esa parte teórica con demos y con una serie de ejercicios que os va a plantear Rafael. Entonces, bueno, primeramente indicaros que mi nombre es Alejandra Lozano, soy la responsable del departamento de marketing de Nanfor. Hoy contamos con la ponencia de Rafael, quien es nuestro Microsoft Certified Trainer. Luego os presentaré un poco más su perfil. Y también tenemos con nosotros a Erika Navarro, quien es la responsable de Mercadotecnia de Executrade México. El tema que nos ocupa hoy, durante este webinar gratuito, es la programación con Power BI, DAX y Python, y cómo se puede usar la inteligencia artificial con Power BI. Disculpad si escucháis algún sonido de fondo, pero es que estamos en Madrid y hay mucho lío siempre. Em, bueno, indicaros que desde las 5 hasta las 6 va a presentar Rafael. También ahora por el chat os haré llegar el calendario de eventos que tenemos planificados hasta el mes de septiembre, que vamos a ir publicando y presentando a lo largo de estas semanas. Y bueno, pues Rafael va a hablar un poco sobre DAX y cómo se usa la función Calculate para manipular el contexto de filtro, cómo se usan las funciones de inteligencia de tiempo, em, bueno, cómo se puede usar Python dentro de lo que es todo el apartado de Power BI y el uso de Python en el editor de consultas, cómo se pueden crear objetos visuales con Python, en qué consiste la inteligencia artificial con Python y también, pues bueno, facilitará una serie de consultas rápidas y presentará cómo se puede integrar todo este entorno con Azure OpenAI, la cual es una solución bastante reciente, por la cual Microsoft pues, está haciendo una apuesta muy fuerte. Y tenemos una demo práctica planificada y hoy sí que vamos a terminar un poquito antes porque tenemos que salir a otra ciudad de viaje, que tenemos un evento presencial. Bueno, pues indicaros que para nosotros es fundamental haceros llegar el siguiente mensaje, y es que las certificaciones de Microsoft os otorgan unos conocimientos tanto prácticos como teóricos, y la posibilidad de implementarlos y afianzarlos en vuestras organizaciones. Creemos que es importante que tanto empresas del sector financiero como puede ser el sector industrial, del automóvil, las entidades del sector de los deportes o entidades públicas con las que colaboramos, pues que vayan mejorando y que vayan implementando distintas soluciones y novedades. En este caso, bueno, nosotros fomentamos sobre todo el uso de la tecnología de Microsoft. Somos Solution Partner de Microsoft en España. Executrade México también es partner de Microsoft en México y tienen un alto volumen de actividad y de clientes en México. Y bueno, pues contamos con todas las formaciones oficiales de Microsoft, además de otros fabricantes. Y bueno, pues enfatizar un poco por qué es importante obtener una certificación de Microsoft y cuál es el valor que genera tener una certificación de Microsoft. Así que os doy paso al vídeo. Aligned to job roles that meet today's and future industry and market needs, Microsoft certifications validate skills and capabilities required to be successful. According to research,
67% of tech professionals say certifications build confidence. 41% are happier with their jobs, and 35% say certifications made them more excited and optimistic about their career. Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí una breve descripción de Rafael y de su experiencia. Rafael es nuestro Microsoft Certified Trainer. Él está especializado en Power Platform, además es especialista en bases de datos, es desarrollador de Azure y Dynamics 365 Consultant. Con nosotros que lleva Rafael ya casi 2 años, ¿no? O un Sí. año y medio. Muy bien. Em, Bueno, sí, ah, Rafael cuenta con una amplia experiencia en el sector. Él es originario de Venezuela y bueno, pues como podéis ver, él tiene todas las certificaciones oficiales que están en pantalla y está en constante aprendizaje y bueno, pues os dejo con él para que os presente el contenido del evento. Gracias, Rafael. nada, un segundito para ahora compartir la pantalla. Mm, Perfecto, ¿se ve mi pantalla? Todavía no. Yo no la estoy viendo Sí. todavía. Ahora sí, No, sí. no, Alejandro, sí, ok, perfecto. Gracias, Alejandro. Vale. Gracias. Ya. Bueno, vamos a ir viendo lo que es un poquito de DATS, cómo se maneja lo que es las funciones DATS y para qué se trabaja con DATS a nivel de Power BI. Vamos a tocar lo que es el tema de Python con Power BI. Vamos a crear una o atraernos lo que es una vista creada por Python y después vamos a crear una visualización de Python. Unas 2 o 3 visualizaciones para que vean ustedes cómo se crea cada una de estas visualizaciones. Y tengo una idea cómo se trabaja con lo que es Python a nivel de Power BI. Y después vamos a ver lo que es el punto de inteligencia artificial desde Power BI, las diferentes visualizaciones con las cuales se puede trabajar lo que es la inteligencia artificial y lo que respecta a lo que es la pregunta y respuesta, que es lo más utilizado a nivel de inteligencia artificial ahorita actualmente en Power BI. Eso tenemos una visualización y dentro del dashboard ya por defecto viene, al menos comienza a construir el dashboard o un panel. Ya viene lo que es pregunta y respuesta colocado dentro del dashboard. Entonces, ¿qué es DATS? Son expresiones de análisis de datos. DATS realmente es un lenguaje de expresiones de fórmulas que se usan en Analysis Services, Power BI y Pivot en Excel. Las fórmulas DATS abarcan funciones, operadores y valores para realizar cálculos avanzados y consultas en los datos de las tablas y columnas relacionadas de los modelos de datos tabulares. O sea, sencillamente yo extraigo una información de una base de datos o de un Excel o de cualquier sitio donde yo pueda contener los datos y con esto yo puedo hacer relaciones y puedo trabajar desde el Power BI, crear cálculos avanzados y crear diferentes relaciones para poder comenzar a trabajar y analizar estos datos. Ok, expresiones de análisis de datos. DATS puede agregar 3 tipos de cálculos al modelo de datos. Listo. Ajá. Puede agregar 3 tipos de cálculos al modelo de datos. Una es tablas calculadas, una es columnas calculadas y la otra es medidas. ¿Qué es lo mejor o qué es lo más recomendable? Mira, yo a nivel de carga del, del archivo, es preferible trabajar con medidas. Mientras más medidas se utilicen,
las medidas se calculan cuando yo las utilizo, mientras que las tablas y columnas calculadas, cuando yo extraigo los datos o actualizo los datos, automáticamente él hace todo el cálculo de inmediato. Entonces, a nivel de la cantidad de megas que va a ocupar un PBIX al momento de trabajar con tablas calculadas y columnas calculadas es mucho mayor que al trabajar con medidas, ¿ok? Entonces ya eso va a depender de lo que yo necesite con mi PBIX, con el cual entonces yo debo de llegar y decidir si necesito mayor velocidad o conexión con mi PBIX y que esto lo pueda trabajar diferentes personas y sea rápido, o si por el contrario no es que lo utilicen muchas personas, puede que el cálculo de datos sea un poquito más lento y por ende me puedo ir por las tablas calculadas. No es obligatorio que tengas que utilizar una u otra, pero sí dependiendo de lo que yo necesite hacer con mis reportes, voy a trabajar con uno o con otro. Tablas calculadas, puede escribir una fórmula DAX para agregar una tabla calculada a un modelo. La fórmula puede duplicar o transformar los datos del modelo existente o bien crear una serie de datos para crear una tabla. Ahorita tengo un ejemplo eh, de, de datos o de lo que es la tabla date, de cómo podemos crear desde una tabla, copiar una tabla date o crear una tabla date desde cero. Una tabla date, ¿por qué? Porque la tabla date es una de las tablas más importantes para poder trabajar con las fechas e indicarles cómo se puede crear la jerarquía de manera automática según la fecha con la que uno va trabajando, ¿ok? Las tablas calculadas pueden ser útiles en diversos escenarios, tablas de fechas, dimensiones realizadoras de roles o análisis de hipótesis. Tablas de fechas. Las tablas de fechas son necesarias para amplificar filtros de horas especiales conocidos como inteligencia de tiempo, las funciones de inteligencia de tiempo de DAX. Solo funciona correctamente cuando cuando se configura una tabla de fechas. Cuando los datos de origen no incluyen una tabla de fechas, puede crear una como tablas calculadas mediante las funciones calendar o calendar out, que ya son funciones construidas y con las cuales se trabaja en DAX. Columnas calculadas puede describir una fórmula de DAX para agregar una columna calculada a cualquier tabla de modelo. La fórmula se evalúa para cada fila de la tabla y devuelve el valor único, lo que les estaba indicando en un primer momento. Cuando me dicen que es mejor si trabajar con una medida o una columna calculada, la columna calculada, como va haciendo el proceso de cálculo fila por fila, él va a ocupar ese tiempo haciendo ese cálculo en cada una de las filas para terminar eh, demostrar toda esa columna dentro de la tabla con la cual estamos trabajando. Entonces, por eso de repente ustedes van a ver que si trabajan con una columna calculada o con varias columnas calculadas, esto va a ralentizar un poquito más la resolución de todo lo que es el PBIX. Entonces, cuando se actualicen datos, esto puede tardar un poquito más. Se va a nos daremos cuenta más que todo es en el grado de complejidad con el cual se trabaje el, el PBIX o el reporte o lo que es el informe de Power BI. Medidas. Puede escribir una fórmula DAX para agregar una medida a cualquier tabla del modelo. La fórmula está relacionada con la obtención del resumen sobre los datos del modelo. De forma similar a una columna calculada, la fórmula debe devolver un valor único. A diferencia de la columna calculada que se evalúa en el momento de la actualización de datos, las medidas se evalúan en el momento de la consulta. Sus resultados nunca se almacenan en el modelo. En lo que les estaba indicando en un principio. O sea, si se fijan, la columna calculada va fila por fila, la medida no va fila por fila, sino la medida al momento de yo usarlo dentro de de la visualización es que procede a hacer el cálculo y ahí es cuando ya
utiliza esa fórmula DATS para poder sacar el cálculo que necesita para mostrarlo en la visualización, ¿ok? En el panel de campos, las medidas se muestran con el icono de la calculadora. El ejemplo siguiente se muestran 3 medidas de la tabla Sales, Cost, Profit y Revenue. En ocasiones, las medidas se pueden describir como medidas explícitas. Para ser claro, las medidas explícitas son cálculos de modelos que se escriben en DATS y a los que se suelen hacer referencia simplemente como medidas. Sin embargo, también existe el concepto de medidas implícitas que vienen siendo columnas que le pueden resumir mediante objetos visuales de forma sencilla, como recuento, suma, mínimo, máximo, etc. Pueden indicar las medidas implícitas en el panel campo porque se muestran con un símbolo de sigma, ¿ok? Y ahí nos damos cuenta, o sea, como ven ahí, este símbolo que tenemos aquí, que es el símbolo sigma, que viene haciendo cálculos que no necesariamente los hace al momento que no necesariamente, o sea, por ejemplo, esto es una medida, que es una calculadora, y este símbolo sigma indica de que esto hace un cálculo, es una medida implícita. Pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, saca el total de las ventas, del monto por ventas, pero no la tiene ahí guardada dentro de la tabla, sino sencillamente la saca cuando yo realmente la necesito dentro de la visualización. La puedo usar como no necesariamente la tengo que usar, pero él tiene esa facilidad de sacar el cálculo, de sacar el mínimo, el máximo. O sea, lo que le damos al botón derecho al momento de poner esta expresión o esta columna dentro de la columna de la visualización, ustedes van a ver que tienen una suma y si le damos a la imagen de la flecha para que nos despliegue lo que queremos ahí, podemos llegar y seleccionar si queremos que haga una selección del mínimo, una suma, un promedio o que no haga nada. Ya eso depende de lo que necesitemos nosotros. Disculpen. Aquí tengo, oye, se me puso clarito. Bueno, es una fórmula DATS que sencillamente utiliza la función calculate, en el cual, ya va, un segundito. Así. Ok, que utiliza la función calculate y va apuntando hacia lo que es el sales revenue, utilizando lo que es el country region, una jerarquía, Australia, Nueva Zelanda, ¿ok? Y ahí ya rellena lo que es el campo o la columna calculada ANZ Revenue, ¿ok? Siempre hay que tomar en cuenta que el código DAX, todo aquello que se encuentra del lado izquierdo del igual, es el nombre, bien sea la medida o bien sea de la columna calculada o de la tabla calculada, ¿ok? Vamos con lo que es ya la parte del uso de Python. Ahorita vamos a ver los ejemplos. Voy a cerrar lo que es la parte teórica para meternos directamente con lo que es la demo y la práctica. El uso de Python en Power BI, puedes ejecutar scripts de Python directamente en Power BI Desktop e importar los conjuntos de datos resultantes en un modelo de datos de Power BI Desktop. A partir de este modelo, puedo crear informes y compartirlos en el servicio de Power BI. Para la integración de Python con Power BI es necesario instalar los 2 paquetes de Python siguientes en una consola o en un shell. Use las herramientas de línea de comandos pip para instalar los paquetes. O sea, en pocas palabras, hay que instalar lo que es el paquete de Python, instalar Node.js para poder trabajar con pip.
Y ya instalando esos paquetes básicos, ya ustedes pueden instalar las siguientes librerías que se necesitan para poder trabajar con Python dentro de Power BI, ¿ok? ¿Qué requisitos previos necesito para poder trabajar con esto? Para ejecutar el script de Python en Power BI Desktop, debería instalar Python en el equipo local. Puede descargar Python desde el sitio web de Python en cualquier momento. La versión actual del script de Python admite caracteres Unicode y espacios en la ruta de instalación. Para la integración de Python con Power BI es necesario instalar los dos paquetes de Python siguientes en una consola o en un shell. Eso quiere decir o en el CMD o en el PowerShell. Use la herramienta de línea de comandos pip para instalar los paquetes. La herramienta pip se incluye con las versiones recientes de Python. O sea, al instalar Python, automáticamente nos debe venir el pip. Si no, le tienes que decir npm install pip. Okay, y con eso es que se puede instalar este comando pip. El Panda es una biblioteca de software para manipular y analizar datos. Panda ofrece operaciones y estructuras de datos para manipular series temporales y tablas numéricas para importarlos en Power BI. Los datos de Python deben usar una trama de datos pandas. Una trama de datos es una estructura de datos bidimensional como una tabla con filas y columnas. Matplotlib es una biblioteca de trazado para Python y su extensión matemática numérica NumPy. Matplotlib proporciona una API orientada a objetos para insertar trazados en aplicaciones de interfaz gráfica de usuarios GUI de uso general para Python como Tkinter, WXPython, Quarter o GTK. ¿Cómo se instala directamente estas librerías? Pip install pandas o pip install matplotlib. Tienen que asegurarse de que tenga el path. Si les da error y no ve el pandas al momento de crear el código, es que de repente no tienen el path en las variables del entorno y por eso cuando hagan el código y llamen a la biblioteca de pandas, no necesariamente lo tenga que ver. Ok, habilitación de la creación de script de Python en la parte de opciones, en archivo, opciones y configuración, opciones y creación de script de Python. Aparece la página de opciones de script de Python y ahí en directorios principales de Python detectados deberían ver lo que es la ruta de donde se encuentra el Python, ¿ok? En esta parte de aquí. Le voy a decir. Esta es la parte de opciones. Ahorita se lo muestro al momento de abrirlo. Abro un momento aquí las opciones para que usted lo vea. Y aquí tienen que por defecto abra el entorno de desarrollo con el cual ustedes van a trabajar. En mi caso es Visual Studio Code, con el que yo trabajo y lo puse ahí por defecto. Cuando tienen el Python, creo que es, ahorita se me fue el nombre de cuál es el entorno de desarrollo, él automáticamente lo utiliza aquí para guardarlo. En el NG, o la I de ahorita se me fue. Con ese, automáticamente lo va a abrir aquí. Yo lo tengo con el code, entonces a mí se me va a abrir automáticamente con el code. ¿Cómo es creación de un script de Python? Este es sencillamente el script. Vamos a trabajar con este script en un primer instante y después vamos a complejar un poquito el script para poder hacer diferentes gráficos y poder trabajar con dos o tres tipos de gráficos dentro de Python.
Entonces, crea un script en el entorno de desarrollo local de Python y asegúrese de que se ejecuta correctamente. Para preparar y ejecutar un script de Python en Power BI de estos hay algunas limitaciones. Solo se importan tramas de datos de Panda, por lo que debe asegurarse de que los datos que quieren importar a Power BI se representan en una trama de datos. ¿Qué significa esto? Que si yo no tengo los datos trabajados por Pandas, no se me va a ver de manera correcta para poder después mostrar los gráficos como quiero mostrar. ¿Ok? Los scripts de Python que se ejecuten durante más de 30 minutos agotan el tiempo de espera. Las llamadas interactivas en el script de Python, por ejemplo, la espera a la entrada del usuario detiene la ejecución del script. Si establece un directorio de trabajo en el script de Python, debe definir una ruta de acceso completa al directorio de trabajo en lugar de una ruta de acceso relativa. No se admiten tablas anidadas. Este es un script de Python sencillo de ejemplo en el que se importan pandas y se usa un trama de datos. ¿Ok? Esto es uno sencillito que lo vamos a ver más adelante cómo se trabaja. ¿Ok? Ejecución de script e importación de los datos. Aquí vamos a ver cómo se importa un script de Python. Cómo sencillamente lo que hago es llegar y decirle el script, agrego el script aquí y automáticamente ya me trae la tablita con lo cual yo voy a trabajar ese script. Aquí tenemos una creación de objetos visuales de Python en Power BI Desktop. Esto es sencillamente con lo cual creo un script mucho más complejo a nivel de Python y después con otros utilizando o importando lo que es el de Mat, la otra biblioteca que les dije que no me viene ahorita el nombre completo, Matplotlib, con vamos a hacer lo que es ya la representación gráfica de estos datos, ¿ok? Con los cuales estamos trabajando aquí. Por ejemplo, aquí después de importar el script de Python, seleccione el icono visual de Python en el panel de visualizaciones de Power BI Desktop. En el cuadro de diálogo habilitamos el objeto visual de script que aparece y seleccionamos habilitar. Y ahí vamos a ir haciendo paso a paso de cómo vamos a trabajar con los diferentes gráficos dentro del objeto visual de Python. Creación de objetos visuales de Python en Power BI Desktop y estos serían los pasos. Me voy a lo que es el objeto de visualización. Después aquí automáticamente me debería aparecer esto y abajo me debe aparecer el Python Script Editor con estas frases comentadas y ahí ya yo comenzaría a poner lo que es el código en Python para poder comenzar a crear los gráficos que requiere la presentación. Yo puedo hacer ahorita voy a crear tres visualizaciones y voy a hacer en cada una presentación gráfica. Ok, pero dentro de la misma presentación gráfica, si ustedes quieren y lo van haciendo en paralelo conmigo, en la misma representación gráfica pueden hacer cada uno de los gráficos sin necesidad de abrir uno aparte. Creación de gráfico de dispersión. Aquí tengo lo que es el código. Fíjense que importo el matplotlib. Y de ahí ya le digo cómo va a crear y que muestre el gráfico de dispersión dentro de lo que es mi visualización de Python. También tenemos otros gráficos como bueno, tenemos el de dispersión y tenemos el de líneas, con el cual podemos trabajar según los datos que tengamos. Entonces aquí estamos trabajando con children y mascotas, cómo ha estado manejando las cifras
entre estos dos tipos, ¿ok? Podemos también hacer gráficos de barras. Entonces estaríamos hablando de que creo que son 3 o 4 gráficos con los cuales vamos a trabajar. Inteligencia artificial con Power BI. Como les dije, Microsoft Power BI ofrece una amplia gama de métodos para analizar los datos y obtener respuestas a sus preguntas. Aquí se examinan características de Power BI que se basan en análisis y visualización avanzados. Preguntas y respuestas. Para acceder a la característica de preguntas y respuestas, debe agregar el objeto visual preguntas y respuestas al informe. Esto es algo que ya tiene más o menos 6 meses, creo que ya tiene preguntas y respuestas. UA, sino un poquito más. Ahí sí no estoy 100% seguro de la fecha exacta de que fue colocada esta visualización aquí. Como les dije, esto por defecto también se encuentra en el panel, y en el panel también pueden comenzar a trabajar con preguntas y respuestas. Lo trae por defecto. Más bien al revés, tienes que, si no lo quieres tener, lo tienes que quitar. Entonces, ¿qué sencillamente haces aquí? Como esté estructurado mis datos, bien sea en español o en inglés, con el lenguaje natural, yo puedo realizar la pregunta. Ahorita voy a trabajar con datos en inglés, porque voy a trabajar con Adventure Words, con la base de datos Adventure Words. Pero si ustedes trabajan con los datos en español, sencillamente aquí pueden realizar la pregunta en español y les va a arrojar resultados. Voy a trabajar también con unos datos de otro curso que hago para que vean este de preguntas y respuestas a nivel de cambios de datos, porque eh, se ve mejor en ese ejemplo. Ese sí lo van a ver en inglés, pero lo demás sí lo van a ver en español. ¿Ok? Entonces, vamos con lo que es la parte de la configuración de las características de preguntas y respuestas. Una vez que haya agregado el objeto visual, preguntas y respuestas a un informe, puede configurar la característica de preguntas y respuestas subyacente para que responda mejor a las preguntas sobre los datos. Básicamente tendrá que enseñar a la característica de preguntas y respuestas a entender mejor a los usuarios. Esta configuración puede ser útil desde el principio para que el objeto visual esté listo para su uso. No obstante, la configuración no se reduce a eso. Puede supervisar y revisar de forma proactiva las preguntas que provienen de los usuarios y después solucionar malentendidos o errores tipográficos comunes. También puede administrar los términos claves asociados a los datos mediante una biblioteca de sinónimos que podría utilizar los usuarios de la organización cuando formulen preguntas sobre los datos. Las características, preguntas y respuestas se pueden calibrar de forma constante con el fin de mejorar la respuesta a las preguntas de la organización. ¿Qué pasa aquí? Que si yo le voy a hacer una pregunta aquí, él me va diciendo qué tipo me va sugiriendo qué tipo de gráfico puedo utilizar para poder trabajar dentro de de mi panel, ¿ok? O dentro de un dashboard. Objetos visuales de ahí. Está el objeto visual de influenciadores claves, que viene siendo este de aquí. Y tengo el objeto visual de esquema jerárquico, que viene siendo este que ven aquí del lado derecho. Entonces vamos con nuestra demo. Entonces, en primer lugar, vamos a ver aquí. Ok, aquí tengo un ejemplo con lo que es Adventure Words. Entonces, Adventure Words DW 2020, versión 1. Si ustedes se meten en el line, van a ver varios ejercicios que le va a indicar que tienen que trabajar eh, con esta base de datos o con este PBIX, ¿ok?
Yo no bajé ese Adventure World porque ese tiene un M0 o M01. Yo busqué en la base de datos básica, y trabajé directamente con lo que es la base de datos de Adventure Works. O sea, si lo ven aquí, tengo esa base de datos instalada aquí en mi ordenador, con el cual yo puedo trabajar directamente con esta base de datos y comenzar a indicarle con qué campos quiero trabajar dentro de nuestro reporte, ¿ok? Aquí tenemos un reporte sencillito, nada más es el inicio. Y si ven aquí, tengo lo que es el manejo ya de los datos a nivel de estructura de base de datos como tal. O sea, tengo mis tablas, las cuales me importé ya desde la base de datos y qué puedo hacer yo con estas tablas. Si me voy aquí a transformar datos, yo puedo hacer diferentes cosas como eliminar columnas, crear columnas, agregar columnas. O sea, por ejemplo, yo aquí puedo llegar y decirle en la configuración, indicarle, mira, yo quiero cambiar el origen. Y por ejemplo, aquí fue donde yo llegué y le dije, mira, tú vas a estar en mi servidor local con la base de datos la cual importé o repliqué aquí en mi ordenador local, ¿ok? Me voy aquí a Customer. Y por ejemplo, aquí, este birthday no lo trae en un principio. Entonces, para poderlo traer, se tienen que venir aquí. Lo que es navegación. Le dicen clic aquí lo que es el signo del engranaje. Y fíjense ustedes cómo me aparecen todos las tablas con las cuales trabaja el Adventure Works. No. En el de tercera, donde dice Remove Other Columns, fíjense que aquí ya me permite seleccionar cuáles son las que quiero que se queden o sea, voy a marcar las que quiero dejar. Y con esto, lo que hice fue, se encontraba así, y yo sencillamente lo que hice fue decirle, bueno, deja birthday también, y le digo aceptar. ¿Por qué? Porque más adelante hay un ejercicio que me dice que con birthday, para poder trabajar lo que es la fecha de nacimiento. Y con eso vamos a hacer una columna calculada. Entonces, nos venimos para acá a lo que es voy a cerrar lo voy a decir cerrar y aplicar para que ustedes vean cómo él automáticamente aquí debería actualizar, aunque no debe actualizar porque eso ya lo había hecho. Entonces, me vengo para acá. Yo puedo, si ven ustedes aquí, si yo le digo clic aquí en Customer y le digo nueva columna calculada, fíjense que él automáticamente me va a crear una nueva columna con un nombre por defecto que es columna. ¿Ok? Como les dije en un principio, si yo quiero personalizar esta columna con el nombre que yo quiero, sencillamente aquí es donde voy a cambiar ese nombre. Entonces, yo por lo menos, si lo quiero nombrar en español, le digo edad. Después lo voy a poner en inglés, pero es para que vean ustedes que es indiferente como yo lo ponga, si es en español en inglés, pero como esto lo tengo en inglés, lo voy a dejar todo en inglés, ¿ok? Pero en un primer momento lo voy a dejar en español y le voy a decir el cálculo. Entonces, aquí, importante que se den cuenta cuando vamos a trabajar con fórmulas DAX, que siempre vamos a tener la ayuda del Power BI al momento de yo comenzar a escribir la función con la cual yo quiero trabajar. Aquí sencillamente yo voy a calcular la edad. ¿Cómo le hago? Hay una función que se llama dateDiff,
Fíjense que aquí ya la tengo, DayDiff. Importante que cuando yo ya le doy al tabulador, o sea, por ejemplo, cuando ya yo selecciono a cuál yo quiero escoger o a cuál función voy a escoger, le doy al botón tabulador y él automáticamente me selecciona o me toma esa función y me abre el paréntesis. Y vean el recuadro que me aparece arriba, me aparece la estructura de mi función y qué hace, una explicación de lo que hace la función. Entonces, aquí me indica, devuelve el número de unidades, especificadas en intervalo entre las dos fechas de entrada. En pocas palabras, tengo que decirle, ok, quiero calcular las diferencias de días, ¿por qué tipo? O sea, primero, ¿en qué dos fechas? ¿Entre qué dos fechas? Entonces, aquí, por supuesto, si me traje birthday, entonces le tengo que decir que de la tabla customer voy a buscar, fíjense que ya aquí me aparece todo lo que hay dentro de customer, de la tabla customer, y le digo que quiero agarrar fecha de cumpleaños, birthday. Perfecto. Para irme al siguiente le digo coma, y fíjense que ya me pasó aquí arriba como me subraya fecha 2. Borro aquí un segundo, vean cómo está fecha 1 aquí seleccionado. ¿Por qué? Porque todavía no me he ido de ese campo fecha 1. Cuando ya selecciono, le digo la coma, ya se me fue a fecha 2. Véanlo aquí arriba. Eso es lo importante del DAX, que él me va diciendo qué es lo que tengo que hacer. Entonces, yo voy a trabajar con fecha 2. Aquí en este caso, aquí en este caso, yo quiero calcular la fecha o la edad que tiene esa persona con respecto al día de hoy. Hay otra función que se llama now, que sencillamente él me va a decir el día de hoy y va a estar haciendo ese cálculo al día de hoy. ¿Ok? Cada vez que yo actualice, automáticamente esta columna calculada viene otra vez a hacerme el cálculo con el día de hoy. Aquí ya yo cerré esto y me dice, ok, ¿por qué o por cuál quieres hacer tú el cálculo? ¿Por días, por hora, por minuto, por mes, por trimestre, por segundo, por semana o por año? Sencillamente yo aquí quiero los años de la persona y le voy a decir que sea por año. Y aquí cierro mi paréntesis y ya fíjense que ya automáticamente cerró la ayuda y ya me dijo, fíjense, aquí tengo el year. Si me vengo antes de la coma y le vuelvo a poner la coma, fíjense que me dice el intervalo. El intervalo le indiqué que es por año y fíjense que todavía me mantiene el intervalo arriba. O sea, como diciendo, mira, todavía no ha cerrado la función y estás en la parte de intervalo. Cuando le doy y cierro el paréntesis, ahí sí ya se me va la ayuda y ya automáticamente, al yo darle enter, fíjense que va a aparecerme un recuadro aquí al frente indicándome de que está haciendo el cálculo. Le doy enter. Fíjense que está en proceso. Me pasa al nombre de edad. Y si me vengo para acá y busco aquí la columna edad, fíjense que ya apareció aquí. Esto es lo que me está diciendo cuando me dice fila a fila, es que va a hacerme este cálculo cada vez que yo actualice a esta tabla. O sea, cada vez que yo venga para acá y le diga inicio y le diga actualizar, este cálculo lo va a hacer, ¿ves? Aquí ya está actualizando. Este cálculo lo va a hacer fila por fila cada vez que yo le diga actualizar y cada vez que esta tabla se me actualice. Ahorita no voy a ver ningún cambio porque no he agregado ninguna información a la base de datos, pero cada vez que hace esa actualización, esto se va a recalcular. Automáticamente esto acaba de recalcularse. Eso es lo malo de trabajar con una columna calculada. Que esto se va a recalcular a cada instante.
de las otras cosas que vimos, ya voy a... fíjense otro, cómo agarró el nombre aquí, edad. Yo lo voy a cambiar y le voy a poner que diga age, porque estamos trabajando en inglés. Le digo enter y fíjense cómo va a cambiar aquí automáticamente el age. ¿Ok? Y nada más hizo el cambio que yo les acabo de pedir. Perfecto. ¿Qué era de lo otro? Esto es una columna calculada. Hablamos también de una tabla calculada. ¿Cómo puedo hacer una tabla calculada? Sencillamente le digo nueva tabla. Puedo llegar y decirle que agarre un segundito. LMC 4. Entonces, ¿a qué le voy a decir yo aquí? Voy a utilizar date. Voy a decirle que agarre esa tabla calculada y le voy a poner el nombre de ship day. Otra cosa que pasa mucho y que lo van a estar viendo a cada instante aquí es estas comillitas. En este caso, que no hay espacios en el nombre de la tabla, estas comillas no son necesarias. Y si le doy enter, fíjense que me va a copiar la tabla por completo. ¿Ok? Y voy a copiar la tabla que está aquí abajo, la que dice Sales Territory. Por ejemplo, voy a crear una nueva tabla, después la voy a borrar, pero esto es para que ustedes vean el ejercicio. Estaba pensando que era las 5:30 la sesión de... Entonces, me vengo para acá, le digo Sales Copy. Territory. Ya está Cristina. Ajá, y entonces aquí le voy a decir, cópiate esta tabla, 6. No pasa nada, que la tenía apuntada ahora. Y fíjense que está aquí con las comillas, simples. ¿Para qué? Porque está este espacio. Esto, si yo lo quito, estas comillas, aquí esto, fíjense que ya me da error. Entonces, sine qua non, o sea, si yo quiero copiar este tipo de tablas que tienen un espacio en el medio, tiene que estar obligatoriamente mis comillas en el extremo. ¿Ok? Y con eso le doy enter y se copia. Y fíjense que ya se copió. Perfecto. Me voy a borrar Le voy a decir eliminar del modelo. Sí. Y la otra que dijimos es que podíamos crear la tabla desde cero. Me voy aquí a Ship Date y ahora no voy a utilizar la tabla Date, no voy a copiar la tabla Date, sino voy a crear una nueva tabla. ¿Cómo lo puedo crear? Puedo llegar y utilizar otra función DAX. Con esa función DAX voy a crear el nuevo calendario. Entonces le puedo decir, bueno, calendar. Fíjense que tengo un calendar auto. Esto es que por defecto él va a buscar en todas las tablas que tengo aquí y va a buscar la menor fecha que tenga y va a él comenzar a construir con esa menor fecha que tenga. Por ejemplo, déjame ponerle 1. Él va del 1 al 12. Si pongo el 1, fíjense que él me va a aparecer aquí, automáticamente me va a crear de 1932. O sea, que está viendo que por ahí hay una fecha que por lo mínimo tiene 1932. En algún contenido de los datos que tenemos,
tiene esa fecha por ahí. Entonces él automáticamente crea desde el 1 de febrero de 1932. Si me vengo para acá, el primero, sí, desde el 1 de febrero. Si me vengo para acá y le digo 6, esto va a ir a 6 más sería 7. O sea, es correcto, 1 de julio. Y si le digo 12, calendar auto, automáticamente él me va a ir a enero. ¿Ok? Entonces, el número 12 es el que viene siendo mi primer mes. ¿Cómo me podrían preguntar ustedes? Ajá, ¿cómo hago para yo construir un calendario que no me agarre toda esa cantidad de fechas, sino yo decirle, mira, yo quiero indicarle cuál es su fecha de inicio, cuál es su fecha fin? Volvemos otra vez con nuestras funciones DATS. Y este sería el último para pasar a Python, rapidito. Tenemos lo que es el calendar. Vemos aquí el start date. ¿Ok? Yo le puedo poner una fecha de inicio. ¿Cómo yo le puedo poner la fecha de inicio realmente con la estructura que me pide el DATS? Yo puedo utilizar el date y el date me dice, mira, tú tienes que comenzar por un año. Yo le puedo decir, bueno, vamos a comenzar por el año 2011. ¿Ok? Coma, me dice el mes 1, coma, día 1. O sea, fíjense que ya aquí me está diciendo que estoy en el día. Y estoy terminando lo que es la función date. Para poder terminar la función date tengo que cerrar el paréntesis. Y ya fíjense que aquí todavía me está diciendo que me encuentro en el start date de la función calendar. Y para poder saltar al otro tengo que darle coma. Y ahí sí ya me está diciendo que me encuentro en el end date. ¿Cómo le puedo decir la estructura real de fecha que yo necesito para que me cree la tabla date? Entonces le digo aquí date otra vez, selecciono la función date, le digo el año 2023, mes 12, día 31, cierro paréntesis, cierro otra vez el paréntesis para que me cierre el del calendar. El primer paréntesis es el del date y el segundo paréntesis es el del calendar. Le doy enter y automáticamente ven el lado izquierdo y me va a agarrar el date. ¿Ok? Y comienza desde el año 2011, que fue la primera fecha que le puse. ¿Ok? Si yo le quiero poner aquí el mes 2, él va a comenzar desde el mes 2. Fíjense aquí cómo va a actualizar y va a comenzar desde el mes de febrero. Ok, lo voy a dejar aquí en el 1. Y aquí vamos a ver, quiero aperturar esto y fíjense que aquí debería agarrarme de manera automática lo que es fecha, año, mes, trimestre y día. No me lo está agarrando. ¿Por qué? Primero aquí debería venirme acá y en herramientas, por lo menos decirle fecha para que ya la hora me la elimine, porque la hora no la estoy utilizando aquí realmente. Y fíjense que ya se me puso aquí en horas, pero todavía aquí no me hace una jerarquía de la fecha, del date. ¿Cómo hago para que me haga esa jerarquía? Sencillamente me vengo aquí a archivo, le digo aquí opciones y configuración, a opciones. Aquí me voy a ir al de este archivo, ¿ok? No quiero cambiar toda la configuración de todo el entorno. Sí, no quiero cambiar la configuración de este archivo. Entonces me voy a carga de datos y le digo fecha y hora automáticas. Al darle a aceptar, aquí fíjense cómo va a aparecer una jerarquía. ¿Ves? Automáticamente él hace otra vez un proceso de cálculo y me divide esto por año, trimestre, mes y día. ¿Ok? Eso es una de las cosas importantes en las cuales tienen que estar pendientes para que esto les aparezca de la manera más correcta. Y ya aquí ya yo puedo ir dividiendo toda la estructura de mis reportes según año, mes y día. Venimos entonces para acá. Voy a decirles de este mismo informe
que quiero que me traiga aquí en inicio, voy a obtener datos y aquí le voy a decir a más. ¿Se acuerdan que necesitaba primero hacer aquí en opciones? Le doy a opciones. Vamos a esperar que me abra aquí las opciones. Y aquí hay uno que me dice script de Python y en este tienen que estar que él lo lleve a donde tienen instalado el Python, ¿ok? En mi caso es aquí. En user Rafael appdata local program Python 3.11. ¿Ok? Al instalar el Python, acuérdense de poner que le instale el path automáticamente. Y como les dije, aquí yo tengo el programa predeterminado del sistema operativo para archivos PY. Sencillamente pueden llegar y decirle aquí otros y buscar el IDE que ustedes quieren para poder trabajar y que por defecto les abre ese IDE. Yo voy a dejar mientras tanto el que tienen aquí, que es con el que pueden trabajar ustedes más seguido. Entonces, yo realmente, como les dije, trabajo mucho con el Visual Studio Code, que es este de aquí. Voy a cerrar esta carpeta porque realmente no voy a trabajar aquí, pero es para que lo vean ustedes. Ok, con este el Visual Studio Code, bajando las extensiones para APY, les va a funcionar. Entonces, aquí me dice, le voy a decir ahora sí que le digo más en otros. No. En otros voy a decirle que haga un script en otras. Y que aquí busque. Vaya, no lo veo. ¿Dónde está el script de? Aquí está. Script de Python. Le digo conectar. Un segundito que estoy buscando aquí una carpeta que tenía ayer guardada. Aquí. Lo veo. Ya ahorita lo trato de hacer en otro lado, pero aquí realmente, ¿qué es lo que voy a hacer con este? Voy a abrir un archivo, lo voy a poner en mi personal ahorita, nueva carpeta, y le voy a decir PY para guardarlo aquí. Selecciona carpeta, y aquí le voy a decir un nuevo archivo. Entonces, lo pego aquí. PY. Más que todo para que vea qué es lo que va a ser el código que voy a pegar, que es el que teníamos en la presentación. Mm. Fíjense ustedes, si aquí me apareciera subrayado el pandas, es que no está el path, ¿ok? Y tendría que ir a variables del sistema para poder pegar el path. Y ahorita me voy para acá. Voy a seleccionar intérprete, este señor que está aquí. Y aquí le digo play. ¿Qué me va a aparecer aquí abajo? Me tiene que aparecer un cuadro con la información de Alex, Bob y Clark.
Entonces sería Python. eh, no convert string a float. Este error que tengo aquí, que me dice que no lo puedo estar convirtiendo a eso. Ok, aquí ya tengo el cuadrito, que realmente es lo que mando a hacer aquí arriba. Entonces, esto, ¿por qué lo hice aquí? Para comprobar esto que estuviese correcto. Me vengo para acá, fíjense que aquí ya me manda a decir que le ponga el script, le digo aceptar, y fíjense cómo él automáticamente me va a traer aquí la tabla. Aquí, ya me está trayendo esa información acá. Me dice Python. No sé si lo nombré igual o diferente. DF, perfecto. Y aquí lo que hago es marcarlo y fíjense aquí como ya me trae esta información. Ahorita no le voy a decir cancelar porque me va a traer el otro que yo quiero, que es el que tiene más información. Que es el más complejo, que fue el otro que le mostré, que es para hacer las visualizaciones. Entonces voy a abrir otra página aquí y le voy a decir obtener datos más para cerrar con esto. Otras, el Python, conectar. Le digo aquí, le digo aceptar, que me traiga esos datos que están ahí. Me va a mostrar aquí el DF, la tabla DF. Fíjense ustedes que aquí ya me lo está trayendo. Le digo cargar. Me hace la estructura aquí que le dije que me hiciera según pandas. Ya aquí me lo está cargando. Aquí me voy a agarrar entonces el PY. Fíjense ustedes cómo me dice que habilite para poder trabajar con el Python. Le digo habilitar. Aquí tengo el DF. Voy a agarrar todos estos campos y lo voy a agregar aquí en valores. Y sencillamente voy a agarrar y voy a pegar el código en el editor de script de Python, este que tengo aquí. Voy a escribir el código que me dice que necesito para que me cree el gráfico. Entonces, ahorita me van a traer el de gráfico de dispersión, que es el que aparecía en la presentación. Y aquí tengo un botoncito que dice play. Le digo play y aquí debería ya mostrarme, voy a agrandarlo para que se vea. Y fíjense cómo ya está el gráfico de dispersión aquí. Voy a agarrar, en este mismo no me voy a poner a inventar ahorita que ya se me agotó el tiempo. Le digo aquí, pego el de líneas con varias columnas, un gráfico de líneas con varias columnas. Le digo play y fíjense cómo me va a cambiar el gráfico. Fíjense cómo ya cambió el gráfico y me voy al último
le digo play. Si ustedes han trabajado con lo que es los Node de Python, es más o menos la misma estructura. Lo único que tienes que trabajar con el Pandas primero para traerte los datos y trabajarlo como aquí, como si fuera una tabla. Y después es ese proceso de crear nuestros gráficos. Utilizas lo que es la visualización de Python y importas lo que es el Matplotlib para poder crear esos gráficos que necesitas mostrar aquí en el Power BI. Bueno, ya estamos listos. Le paso a Alejandra la sesión. Alejandra. Muy bien, gracias, Rafael. Nada. Bueno, pues damos paso un poco a lo que es la parte de las ofertas que tenemos vigentes. Disculpad un momento que voy a compartir con sonido. Muy bien. Bueno, pues en relación a estas sesiones, la idea es ofrecer ofertas que estén relacionadas con la temática que estamos tratando. Y bueno, pues en este caso, puesto que la sesión versa un poco sobre lo que es la temática relacionada junto con Power BI, pues la oferta que tenemos en descuento durante los próximos 15 días es la certificación PL300 Microsoft Power BI Data Analyst con un precio final en lo que es el mercado español de 347,50 euros. Para aquellas personas que estéis hoy con nosotros desde Latinoamérica, desde México, podéis poneros en contacto con Executrain y luego pues nosotros os atendremos también. Para aquellos participantes que no seáis de México, pues os podemos facilitar la información más en detalle y en nuestra web. Aquí podéis ver la URL. Esa certificación incluye examen. Y bueno, pues ahora sí que me gustaría dar paso a mi compañera Erika, quien es la responsable de mercadotecnia de Executrain México. Hola, Alejandra, Erika. buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Pues muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Como comentaba Alejandra, estamos en una alianza Executrain y Nanfor para traer este tipo de eventos para ustedes. Y bueno, ya tenemos algunos años trabajando en conjunto, tanto Nanfor como Executrain, pues somos partners oficiales de Microsoft. Tenemos capacitación de Microsoft en modalidad de autoestudio con soporte de instructor, además también de los cursos de Linux LPI. A continuación les vamos a poner un video para que entiendan un poquito más cómo funciona esta plataforma y esta modalidad de aprendizaje. El éxito no se consigue de la noche a la mañana, es más bien el resultado del trabajo acumulado y de mucha experiencia a través de diversos aprendizajes. Por eso, Executrain y Nanfor nos unimos para poder brindarte los cursos de aprendizaje híbrido con soporte de instructor. En Nanfor y Executrain estamos comprometidos a brindarte un servicio de alta calidad. Por eso, cientos de alumnas y alumnos han quedado bastante satisfechos con nuestros cursos. Para nosotros, la formación de nuestros empleados es clave y es imprescindible. Este año hemos colaborado con Nanfor en formación en Azure y desde el principio la comunicación, el asesoramiento fueron excelentes. Desde un inicio el personal de Nanfor nos estuvo guiando todo momento. Siempre hubo apertura para poder buscarlos y que nos contestaran cualquier duda. La plataforma en sí creo que es bastante amigable. Catherine Curtis, Director for Technical Learning Products dentro de la organización Worldwide Learning de Microsoft, recomienda nuestra metodología de aprendizaje híbrido con soporte de instructor. Y muchas más personas han quedado agradecidas con nuestros cursos, destacando que nuestra plataforma está disponible en todo momento
y que está conformada con todo lo necesario para poder estudiar de nuestro amplio catálogo los cursos que más te interesen. No esperes más, comienza un nuevo proceso de aprendizaje. Muy bien, y a continuación les queremos presentar un testimonio. Él es Eric Ramírez, él logró la certificación en Power BI, Analyzing Data with Microsoft Power BI, y aquí nos comparte un poco su experiencia de cómo fue tomar este curso y la certificación a través de esta metodología. Es Eric Enrique Ramírez Rodríguez, soy el gerente de tecnologías del Hospital México-Americano, ubicado en Guadalajara, Jalisco. El hecho de que no sea presencial nos da esa apertura pues, a poderlo tomar, no sé, por la tarde, por la noche, los fines de semana. O sea, eso fue lo que más me agradó, porque por la responsabilidad que tengo en el trabajo, entonces a veces me es difícil apegarme o acoplarme a un horario, ¿sabes? Entonces, pues sucede que me pueden hablar en la tarde o en la noche, entonces realmente yo me estaba apoyando en esos espacios libres que tenía y en los fines de semana para poder lograr el curso. No, pues súper bien. Lo que pasa es que yo traigo cierta expertise ya en el manejo del SQL, de las bases de datos. Y la verdad que ahorita, ya manejar Power BI me va a dar toda la visibilidad, es decir, yo me voy a poder dar a entender ante los directores de la empresa, ¿sí? De cómo está la información, ¿no? Dentro del negocio y todo esto. O sea, entonces, llevarnos todas estas tablas de información ya a tableros, y tableros que pueden estar viendo en línea, que podemos publicar, pues haz de cuenta que potencializa todo este conocimiento que tenemos nosotros como área de tecnologías, y de cierta manera cómo ya lo pueden empezar a ver en tiempo real las direcciones, ¿no? O las demás áreas. Al 100%. O sea, la recomendaría porque, te digo, o sea, el simple hecho de no tener un horario y ya también de cierta manera como tú autoorganizarte en tus tiempos. No, la verdad que, o sea, yo quedé encantado con este tipo de cursos. Excelente, o sea, por ejemplo, por los horarios que tenemos con España, por ejemplo, yo mandaba un correo, por mencionarte, a las 2 de la mañana, y ya veía, por ejemplo, en mi correo que a las 9 de la mañana del siguiente día ya me habían dado respuesta. O sea, la verdad es que es muy rápido. La cuestión del horario, sobre todo, o sea, es como que lo que más hago hincapié. El que también me deja, por ejemplo, cierto tiempo como para yo reafirmar el conocimiento, practicar, etcétera, y regresar a mi capacitación. Otro de los beneficios es que los laboratorios están disponibles, ¿no? Cada vez que lo necesites, te conectas con tu cuenta y tienes acceso a la información. De hecho, me servía para repasarlo varias veces, ¿sabes? Creo que me aventé el curso como 3 veces. Muy bien. A través del chat también les acabamos de compartir la encuesta de evaluación de este webinar. Por favor, para la gente de México que se registraron a través de la plataforma de Eventbrite de Executrain, ayúdenos a contarles. Una encuesta muy, muy rápida, pero nos ayuda a seguir trayendo temas de interés para ustedes. También está el correo de ventas@executrain.com.mx para cualquier duda que tengan, o pueden visitar también la página executrain.com.mx/webinars. Y ahí es donde vamos a tener todos los próximos eventos que a continuación Alejandra nos compartirá. Muchísimas gracias a todos y les cedo la palabra a Alejandra. Muchas gracias, Erika. Bien, pues como os ha indicado ella y como se ha facilitado a través del chat, tenemos ya una serie de eventos online programados hasta el mes de septiembre de este año.
El próximo seminario que tenemos planificado va a tratar sobre OpenAI y Azure y en qué consiste la integración de OpenAI con servicios empresariales a través de Azure. La fecha es para mediados de julio, para el 12 de julio, en el mismo horario. Y bueno, pues en esta sesión presentaremos la inteligencia artificial generativa, los modelos base, el entrenamiento en los modelos, Azure y la inteligencia artificial, los principales casos de uso para Azure OpenAI, las soluciones de búsqueda, Azure OpenAI Service, LangChain, seguridad en los datos con la inteligencia artificial. Además, presentaremos un caso de solución empresarial de Azure OpenAI y tendremos pues un poco la misma estructura de todos los webinars gratuitos que venimos organizando. Y contaremos con la ponencia de Alejandro, quien es una persona que es, bueno, pues es también miembro de nuestro equipo técnico y se ha incorporado a principios de año con nosotros. Sí que os agradeceríamos si podéis, por favor, cumplimentar la encuesta tanto para los participantes de México como para aquellos que estéis conectados desde España. Y bueno, indicaros que nos es de gran ayuda conocer vuestra opinión. Si podéis, por favor, cumplimentar la encuesta de calidad. Y indicaros que nosotros intentamos adaptar las temáticas en base a vuestras preferencias y a todas las nuevas tecnologías que va lanzando Microsoft. Y bueno, pues sobre todo agradeceros vuestro tiempo, agradeceros que hayáis dedicado 1 hora y media a estar con nosotros en el día de hoy. La sesión está siendo grabada, así que os la haremos llegar. Y cualquier necesidad, estamos a vuestra disposición. Lo mismo que para consultas, podéis contactarnos en soporte o bien a mi compañera Erika. Así que si tenéis cualquier duda o consulta, Rafael está a vuestra disposición. Gracias por todo y nada, nos desconectamos que tenemos un evento presencial en Valladolid. Detenemos grabación si quieres, Rafael. Cómo no, yo la estoy deteniendo. Gracias a todos. Muchas gracias y hasta